Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a seguir con nuevas entrevistas para el día de hoy. Invitamos a Sofía Picabea, ella es médica cardióloga, especialista en imágenes cardíacas. Hola Sofía, ¿cómo estás? Hola Nico, ¿cómo Bueno, estás? Gracias por invitarme. Por favor, un placer. Ante todo quiero que le cuentes a los seguidores del canal cómo llegaste a ser cardióloga especialista en imágenes. Bueno, primero estudié en el Instituto Italiano de Rosario. Ahí me recibí como médica, hice la residencia en ICR, el Instituto Cardiovascular de Rosario. Y después de eso hice una rotación en la Fundación Favaloro, porque me interesaba conocer un poco las imágenes, tanto tomografía, resonancia, ecocardiograma, y quería saber si realmente era lo que más quería especializarme. Y ahí hice un curso intensivo en San Pablo, en Barcelona, para tomografía, y después para resonancia hice una rotación específica de unos meses en Salamanca, en España. Y en lo referente a lo que es la tomografía, en estos años en los cuales transcurriste la universidad y la residencia, ¿notaste que ha habido muchos avances, muchos cambios desde el punto de vista ya sea de la utilidad de la tomografía, como así también desde la tecnología de la tomografía? Sí, muchísimos. Hoy, sabemos que hoy en día la principal causa de muerte en el mundo se da por enfermedades cardiovasculares, y cada vez se han ido apareciendo nuevos métodos de diagnóstico justamente para diagnosticar y detectar enfermedad coronaria, y el método diagnóstico que más ha crecido en la última década fue la tomografía. Justamente la tomografía es un estudio por imagen no invasivo que detecta enfermedad en las arterias coronarias. O sea, podemos ver con alto detalle anatómico las arterias coronarias y detectar si hay placas de calcio, si las paredes de las coronarias son sanas, y poder detectar si hay enfermedad en el corazón o no. Perfecto. Y a través de, por ejemplo, este estudio nosotros podemos predecir algún riesgo cardiovascular, como así también recategorizar algunos pacientes que tienen un riesgo, y ya sea reducir el riesgo si las arterias son normales o están bien, o catalogarlos de mayor riesgo con mayor acción preventiva si vemos algo que no nos gusta, por ejemplo en una tomografía, o algo como una placa que tiene un poco de calcio o que tiene un poco de grasa que compromete alguna arteria. Exacto, de hecho con la tomografía un dato importante es que podemos evaluar la morfología de las placas coronarias y podemos detectar, primero caracterizarlas, ver si son placas calcificadas, placas fibrolipídicas o placas mixtas, y por otro lado también podemos ver cuán vulnerable es esa placa. Hay distintas características en tomografía que nos dice que una placa es más vulnerable a la ruptura que otra, lo cual eso es un dato muy importante para nosotros como cardiólogos. Claro, nosotros hablamos de placas de las arterias y hablamos de placa vulnerable. Lo que estamos queriendo transmitirles es que hay una arteria que tiene una placa de aterosclerosis que tiene riesgo de romperse o de lesionarse, y así exponer todas las sustancias que están abajo, y eso a veces cuando sucede lo que logra es generar una obstrucción aguda coronaria o subaguda, puede desembocar en un infarto o en alguna otra enfermedad coronaria. ¿Cómo nosotros hacemos una tomografía? Si nosotros decidimos hacer una tomografía a un paciente, ¿qué es lo que nosotros debemos transmitirle al paciente? ¿Qué tiene que saber el paciente? Bien, el paciente tiene que saber primero que se va a someter a un estudio en el cual va a estar en una camilla, ¿sí?, adentro de un tomógrafo, aproximadamente no más de 20 minutos. Es un estudio muy rápido que se hace de forma ambulatoria, o sea que no requiere internación. Es un estudio que requiere contraste, es decir, que va a estar acostado en una camilla y se le va a buscar un acceso venoso periférico en una de las venas del brazo, donde se va a inyectar una sustancia de contraste, que es una sustancia de contraste iodada, y va a tener que colaborar con la respiración. Es decir, que nosotros vamos a practicar con el paciente antes de iniciar el estudio que pueda hacer las apneas correctas, las pausas respiratorias correctas, para sacar la foto lo más nítido posible, digamos. Que no haya tanto artefacto del movimiento cardíaco, justamente porque las coronarias están en íntima relación con el músculo del corazón. Entonces buscamos que estén lo más quietas posibles para sacarle la foto con un tomógrafo. Perfecto, y después de hacerse ese estudio, el paciente se puede ir a su casa sin ningún problema. Sin ningún problema.
Cuando hablamos de la resolución o cómo vemos las arterias coronarias, debemos recordar que las arterias coronarias tienen 3 milímetros aproximadamente. Entre 3 a 4 milímetros. ¿Sí? ¿Qué resolución tienen estos tomógrafos y los nuevos tomógrafos de los cuales disponemos en el Grupo Oroli, por ejemplo? Bueno, eso depende de la cantidad de filas de detectores. El último tomógrafo que tenemos, que es el más nuevo, es un tomógrafo de 256 filas de detectores. Es decir, que permite hacer cortes milimétricos. Digamos, podemos ver con exactitud todo el detalle de las arterias coronarias y evaluar. Lo más importante es que podemos evaluar tanto la luz como la pared de la arteria. Bien, entonces no solo vemos la luz y la obstrucción, sino las características de la arteria, la conformación de las placas y demás. Bien, y esta conformación de la placa, como habíamos hablado anteriormente, a veces nos permite a nosotros categorizar a los pacientes y tratarlos de acuerdo a justamente esta imagen, ¿no? Sí. Y la mayoría de veces los pacientes pretenden ver las coronarias y esta es una forma no invasiva de hacerlo. ¿Hay algún paciente en el cual nosotros preferimos la forma invasiva, que sería un cateterismo, por sobre esta? Sí, por supuesto. A ver, este estudio está indicado básicamente para excluir enfermedad coronaria, porque tiene un elevado valor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir? Que si el estudio es normal, excluimos enfermedad coronaria obstructiva. Importante, quiero decir. Ahora, este estudio está indicado para pacientes que tienen síntomas, habitualmente dolor de pecho o alteraciones en el electrocardiograma o elevación de biomarcadores, y que la sospecha de tener enfermedad coronaria no es tan alta como para someterlo a un cateterismo invasivo, sino que es una probabilidad de tener enfermedad coronaria más intermedia a baja. Los pacientes que tienen alta sospecha de tener enfermedad coronaria, esos son los pacientes que sí deben someterse a un cateterismo invasivo, porque es más probable que tengan enfermedad en el corazón. Y quizás necesiten solucionarlo desde la misma forma a través del cateterismo y una posterior angioplastia. Exacto. Esto es clave, debemos saber que este estudio lo vamos a hacer principalmente en las personas que tengan una probabilidad intermedia de enfermedad coronaria y nos va a permitir descartar obstrucción coronaria. En lo referente a lo que es la tomografía cardíaca, no solamente de las coronarias, ¿qué nos permite ver la tomografía en lo que es la estructura del corazón? Claro, o sea, además de las arterias del corazón, nosotros podemos estructuralmente ver todo el corazón. De hecho, podemos calcular función ventricular, es decir, la fracción de eyección del corazón. Y podemos, por ejemplo, evaluar si hay alguna masa en el corazón, en dónde está localizada y qué relación tiene con las distintas estructuras. Podemos evaluar también la estructura que recubre el corazón, que se llama pericardio, ¿sí? Y además podemos evaluar bypass coronarios, por ejemplo, en pacientes que hayan sido revascularizados, o stents coronarios también, para ver si están permeables o no en un paciente que ya ha tenido enfermedad en el corazón. Perfecto. Además, por supuesto, de cardiopatías congénitas, que también podemos evaluar bien la anatomía, además de las coronarias. Muy bien. Y en lo referente, por ejemplo, a la sospecha de algún coágulo o algún trombo dentro del corazón, ¿la tomografía tiene capacidad de ver este coágulo, de diferenciar si esta masa, por ejemplo, es un coágulo o otro tipo de masa, por ejemplo? Sí, es posible, debido a que tiene unas características definidas bien el trombo. Es una estructura que no refuerza con contraste habitualmente, está generalmente ubicado en distintos sectores específicos del corazón y lo podemos diferenciar tranquilamente. Perfecto. Y ahora una pregunta más poniéndonos en la piel del paciente, en lo referente a lo que es el estudio en sí. Nosotros hablamos del tomógrafo y decimos que va a estar poco tiempo en el tomógrafo. El tomógrafo es abierto, tiene capacidad de que respire el paciente, de estar tranquilo, sobre todo para las personas que son claustrofóbicas o tienen temor de entrar dentro de algún tubo y dificultad para respirar o de colabrar, por ejemplo. Bien, el tomógrafo es un tubo estrecho, pero que está abierto en los extremos. No es un lugar completamente cerrado, ¿sí? Es un estudio que se realiza muy rápido, es muy rápido. La adquisición de las imágenes dura 12 segundos y podemos, entre que el paciente se cambia, conectamos los electrodos para hacerle el electrocardiograma, puede tardar como mucho, podemos estar 15 minutos, ¿sí? O sea que es un estudio muy rápido y sencillo de realizar. Perfecto. Bueno, para resumir un poco
lo que nos puede brindar la tomografía en este caso. Debemos saber que es un estudio que se realiza de una forma sencilla, en el cual el paciente solamente va a recibir un suero con un contraste y va a estar expuesto a pocos segundos a la radiación, y nos va a permitir diferenciar enfermedad coronaria, poder excluir enfermedad coronaria, y también nos va a permitir ver la estructura del corazón, tanto las paredes, como nombraba Sofía muy bien, como el pericardio, como descartar cualquier otro tipo de masa dentro del corazón. Espero que les sea de utilidad y no duden en los comentarios de preguntarnos lo que necesiten. Muchas gracias.